La idea es ir trayendo cada vez un libro de un autor, en principio relacionado con la ciudad de Buenos Aires, autores argentinos, que por ahí no son súper conocidos o no son más bien todo lo conocido que deberían ser. Son autores que para mí son re importantes. Por ahí no son lo más convencional o lo más difundido, pero son originales y como escrituras muy potentes, entonces quiero aprovechar para difundirlos un poco y bueno, valen la pena, me parece. ¿Con qué arrancamos hoy? Y yo para empezar, quería empezar con un libro que es muy querido para mí, que me marcó mucho en el momento un autor que me marcó mucho cuando lo descubrí, como le pasó a muchos otros, que el autor se llama Néstor Sánchez, y el libro del que quiero hablar hoy es Siberia Blues. ¿Y trata de Buenos Aires? Trata de Buenos Aires, sí. Néstor Sánchez nació en Buenos Aires en 1935 y murió en el 2003. Y Siberia Blues es su segunda novela, y justamente trata de lo que en los años 40 y 50 era un barrio que se llamaba Siberia. En Villa Urquiza. Ya no existe más, exactamente. Sí. No tenía ni idea. Lo conozco, la Siberia. Exacto. Tengo una breve ofrenda para contar, pero no te quiero interrumpir, después la voy a compartir. Siberia Blues es una novela que salió en 1966. Néstor Sánchez entre 1964 y 1975 publicó 4 novelas. Apareció con Nosotros Dos, que fue como una aparición medio fulminante, auspiciado por Cortázar, que leyó su novela, se la recomendó a la gente de Sudamericana para que lo publicara, que en esa época era una editorial muy grosa, para un autor que recién empezaba, y es como una aparición fuerte en ese momento en la literatura argentina. Empieza a escribir en primera plana reseñas de libros, y en nada más que 10 años, que es muy poco tiempo, escribe y publica 4 novelas muy grosas. La última en 1975, que se publica directamente en Barcelona, que era donde él estaba viviendo, la publica Seix Barral, y no llega en ese momento a la Argentina. Siberia Blues es la segunda novela de él, y si bien toda la ciudad siempre es importante en todos sus libros, tiene la curiosidad de este barrio, la Siberia, que existió en una época, dejó de existir. Puntualmente lo que llamaban la Siberia estaba entre Congreso, Constituyentes, la General Paz y la calle Valdenegro. En la década del 40 era la Quinta de Saavedra, de Cornelio, que está la casita ahí, que ahora es el museo, o antes era el museo, yo hace mucho que no voy. Y después todo eso estaba alambrado, cerrado, pertenecía a la familia Saavedra. Y en la época de Perón lo transforma en el parque que hoy se conoce y construye todo el barrio ese residencial que está en los alrededores. Barrio bajo, porque no hay edificios prácticamente. Sí. En esa época era un barrio bastante humilde, de inmigrantes, era el típico barrio de las casas chorizo, de los patios. Y estaba esta quinta, este parque, en el cual los protagonistas de la novela se metían a hacer su vida contemplativa y atorranta, digamos. Yo tengo una anécdota graciosa, porque un vecino de Villa Urquiza de casi 90 años me decía que cuando él era chiquito, los domingos que pasaba el tranvía 90 que volvía a la cancha de Boca, estaban los chicos jugando en la vereda en Villa Urquiza, y las madres se los llevaban a todos para adentro, pues al grito, ahí vienen los de la Siberia, que eran como unos barra bravas que volvían de la cancha. Sí, era gente de avería, digamos, la que vivía ahí. Y laburantes, inmigrantes. Y bueno, Siberia Blues, la gran particularidad que tiene Néstor Sánchez es su escritura, su manera de contar, que es muy poética.
digamos, es, en mi opinión, alguien que el que más lejos fue en esto de mezclar la poesía con la narración y de llevar la poesía a la novela, ¿no? Hay quien dice que más que una novela es como un gran poema narrativo, Siberia Blues, y para eso se basó mucho en lo que es la improvisación de jazz, ¿no? De alguna forma, para decirlo así, si fuera muy fácil de hacer, aplica los procedimientos que usan los músicos de jazz en la improvisación a la escritura. Y así es como, digamos, reconstruye todo ese mundo y a la vez lo deconstruye, y es una escritura bastante fragmentada y con una cadencia muy fuerte. Empieza con una carga algo repentina de brigada en desuso, de guitarreros viudos hace miles de años. Cuarto de siglo más tarde se hace extranjera pero nostálgica referencia a los bajos entonces mal iluminados de Villa Urquiza. En particular la franja urbana sin acceso posible para nadie que no hubiera nacido en la franja, y donde la legendaria barra de Tomasol, la que defendía el criterio de frontera, mantuvo a cualquier precio el fuego sagrado del ocio. Todo esfuerzo embrutece. Toda tentativa para incorporarse a la caravana del sudor se relaciona con el resto de la ciudad marmota, inminente, sacudida por el hollín y los despertadores. Ese es el primer párrafo de la novela. Sánchez no sabe lo que va a escribir. Cuando él se sienta a escribir una novela, no tiene una idea de qué es lo que va a escribir. Se sienta con una disposición especial y empieza a improvisar en torno a una serie de imágenes y de temas. Y en este punto también es que se parece un poco más por ahí a un trabajo de un poeta que de un narrador. Es como lo anti-pautado. Él dice, si yo voy a escribir y ya sé lo que voy a escribir, ¿para qué lo hago? Yo voy a ver qué encuentro en la página, no a saber algo que le transmito al lector y que el lector va a asimilar y yo soy el que sé. Y el lector tiene que... No es una novela donde las cosas estén contadas de una manera simple. Es como que uno tiene que armar su historia, y porque tiene un ritmo también, como te digo, más cercano a la poesía, y es como que, bueno, hay que completarlo uno con su lectura. Y digamos que con esta idea que tiene de la literatura, que pasa más bien por ir a buscar un sentido y un descubrimiento, no le cierra convertirse en un escritor. Estaba todo dado para que él fuera uno más de los autores del boom latinoamericano. Tenía mucha aceptación en Europa, y él se corre de ese lugar. Tenía como una búsqueda de otro tipo, por ahí más... tenía una búsqueda mística o religiosa, si le querés decir. Y la figura del escritor y el mundo literario y todo eso la rechaza. Está un poco en esa línea de conducta de verdad con uno mismo, como esos personajes marginales de los que escribe, y en ese lugar también en la literatura. Es fiel a sí mismo hasta las últimas consecuencias, que en un momento implican dejar de escribir. Está 20 años afuera del país. Acá los escritores, sus lectores pensaban que se había muerto, no había más noticia de él. Vuelve a fines de la década del 80 y bueno, vive acá hasta el año 2003. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 90, 91, y yo era un jovencito que quería ser escritor, me impresionaba mucho su figura. Le dije, bueno, me gustaría charlar con usted. Bueno, me da su teléfono y le digo, pero este teléfono, estas características de Villa Pueyrredón, que era mi barrio, donde yo había vivido toda la vida, donde vivían mis viejos. Y me dice, sí, ¿dónde vive? Bueno, la cuestión era que vivíamos en la misma manzana, con Néstor Sánchez. Hoy, por suerte, está en esta editorial, donde se vuelven a conseguir todos sus libros. Hace 2 años se estrenó un documental sobre la vida de él que se llama Se acabó la épica. Se dio en el Gaumont y se dio en la tele hace poco.
también es muy recomendable y aborda un poco todo este largo silencio de Sánchez. Y por último, ahora en la Biblioteca Nacional empieza una exposición que se llama Literatura Beat, donde va a haber cosas de Sánchez, entre otros escritores de la década del 60, y donde su hijo va a estar haciendo música también en algunas fechas. Es en el Museo de la Lengua, al lado de la Biblioteca Nacional.